Muy bien, compañeros, pues seguimos. Vamos a ver la unión de los fármacos a los receptores. Eh, Recordando que para que un fármaco tenga acción terapéutica se debe de unir a los receptores de la membrana celular y ahí, a partir de esa unión, puede activar o desactivar siendo agonista o antagonista, ¿verdad? Bueno, y que los receptores son de 5 tipos, 4 son proteínas, unas de ellas son enzimas, y un quinto tipo pues serían los ácidos nucleicos. Las uniones químicas que se forman entre una molécula de fármaco y un receptor son por lo general reversibles. En química algunas reacciones son reversibles, otras son irreversibles. Cuando son irreversibles quiere decir que las sustancias pueden regresar a su forma original, pueden tener la facilidad primero de reaccionar y después de volver a su fórmula original. La facilidad con la cual interactúan el fármaco y el receptor está influida por el grado de complementariedad de sus respectivas estructuras tridimensionales. Es decir, mientras más se parezca la forma de la molécula del fármaco a la forma de la molécula del receptor, pues es más fácil que estos dos interactúen, que se unen, que se complementen y así puedan tener una acción pues más eficaz al momento de hacer su acción terapéutica, su acción curativa. Bueno, los fármacos se unen a los receptores mediante dos tipos de unión, unión covalente y unión no covalente. Entonces aquí vamos a ver los tipos de unión. Dice unión covalente. Cuando dos átomos comparten electrones de valencia, se dice que existe una unión covalente. Las uniones covalentes, por lo general, son irreversibles, con la temperatura corporal en ausencia de un catalizador. Sin embargo, la formación de uniones covalentes entre un fármaco y su receptor es relativamente poco común en farmacología. Y la unión no covalente, en ausencia de las uniones covalentes, se produce una interacción reversible entre los fármacos y los receptores. Estas uniones químicas reversibles son de diversos tipos y sería de esperar que más de un tipo actúe al mismo tiempo. En general, la contribución precisa de cada tipo de unión no se conoce. Los principales tipos de unión no covalentes que existen son unión iónica, unión de hidrógeno y unión de Van der Waals. Entonces, compañeros, aquí la diferencia entre uniones covalentes y no covalentes es que unas son no reversibles, las otras son reversibles. Esto tiene que ver con química. En química vemos compuestos con enlace covalente, covalente coordinado, y vemos uniones polares iónicas o no covalentes, en donde en lugar de compartir pares electrónicos, los átomos de los compuestos se unen a través de la pérdida y ganancia de electrones. Esta pérdida y ganancia de electrones forma polos en las moléculas. Los electrones son negativos y al elemento que los pierde lo hacen positivo. Al elemento que lo ganan lo vuelven negativo, formando iones. Por eso una de las uniones que se revisan en este tema se llama unión iónica. Entonces, compañeros, esas serían las principales diferencias entre las uniones covalentes y no covalentes. La mayoría de las uniones entre fármacos y los receptores son no covalentes y se clasifican en 3 tipos que son unión iónica, unión de hidrógeno y unión de Van der Waals. Vamos a ver la unión iónica. Las uniones químicas que se forman entre una molécula de fármaco y un receptor son por lo general reversibles. Esa es la unión iónica. Son reversibles las uniones, se puede volver al estado inicial. La facilidad con la cual interactúa el fármaco, bueno, ya lo leímos, depende de su estructura tridimensional y ya lo expliqué. Bueno, en este esquema queda mejor explicado, pienso yo, lo que es la unión iónica. ¿Qué son iones?
Para empezar, los iones son entidades químicas que transportan una carga neta, negativa o positiva. Como dije anteriormente, esto está determinado por los electrones. Cuando dos átomos se unen o interactúan para formar uniones químicas y dar origen a interacciones, dar origen a nuevos compuestos, lo hacen transfiriendo o recibiendo electrones. Entonces, si recordamos la tabla periódica, en la tabla periódica la mayoría de los elementos con carga o valencia positiva se encuentran del lado izquierdo, mientras que del lado derecho se encuentran los elementos con carga negativa o que van a formar iones negativos. Entonces los positivos se unen fuertemente con los negativos, porque los negativos reciben electrones y al momento de formar la molécula, los positivos como el sodio, el litio, el berilio, el calcio, el magnesio, tienen la capacidad de ceder esos electrones. ¿A quién se los ceden? Pues a los elementos que lo reciben. Entonces se forman dos iones, uno positivo, que pierde electrones, y otro negativo, que los gana. Entonces, para empezar, pues eso es un ion. Un ejemplo de un medicamento o sustancia terapéutica que tenga carga eléctrica es la acetilcolina. La acetilcolina tiene un amonio, un grupo amonio similar al que están viendo aquí, aislado del resto de la molécula, que tiene carga positiva. Esa carga positiva que predomina en el amonio, carga de +1, está dada por estos 4 hidrógenos. Estos 4 hidrógenos dan electrones. 3 de ellos se los dan al nitrógeno que está a un lado, con lo cual la molécula completa, en este caso el radical amonio, queda cargado de manera positiva. En la acetilcolina hay entonces una interacción iónica. Cuando la acetilcolina busca una célula, lo hace, la encuentra y se une con esta célula, con los receptores precisamente, gracias a esta carga positiva que tiene. Busca en las células receptores con carga negativa y de esta manera pueden ser atraídos, porque aquí tenemos que hacer mención de la ley de atracción de cargas eléctricas propuesta entre varios científicos, entre ellos Benjamin Franklin y Jacques Coulomb, que decían que las cargas de signo opuesto se atraen. Y esta es la cuestión de las uniones iónicas. Unos tienen carga positiva, otros tienen carga negativa, y ambos se unen entre sí. Hay medicamentos con carga eléctrica. Si bien como la acetilcolina, algunos medicamentos están permanentemente cargados, muchos más son ácidos y bases débiles, que se ionizan en los líquidos biológicos. La acetilcolina constantemente tiene carga positiva. Hay compuestos neutros, pero que son ácidos y bases débiles, que pierden su neutralidad fácilmente. Estos compuestos, como el dióxido de carbono, como el carbonato de sodio, como el ácido carbónico, son ácidos y bases débiles o dan origen a ácidos y bases débiles, y de ser compuestos neutros pueden dar origen a formas positivas o formas negativas, iones. De manera general, iones positivos y negativos. Entonces, algunos medicamentos tienen esa facilidad. Cargas eléctricas o polos. Los compuestos iónicos
se forman porque sus elementos tienen carga más o tienen carga menos. Aquellos compuestos con carga más quiere decir que pierden electrones para formar enlaces. Los compuestos o iones dentro de los medicamentos que tienen carga menos quiere decir que ganan electrones. Nos pierden, otros ganan. De tal manera que así se forman enlaces. Y esos enlaces provocan que la célula reaccione y se sane. Obvio, estamos hablando de medicamentos con acción terapéutica. Muchas otras sustancias funcionan o se unen también por sus cargas eléctricas, alimentos, toxinas, drogas, etc. En este caso, pues las uniones en cierta dosis, ¿verdad? Y bajo los cuidados farmacéuticos necesarios, pues provocan la sanación de las células. Y bueno, todo tiene que ver con los electrones. La cantidad de electrones en el último nivel de energía determina si una sustancia es iónica o no lo es. Compañeros, repasen esos temas de químicas, muy importantes, sirve para muchas materias, para entender cómo se comportan muchas sustancias, no solamente en el campo de la farmacología o farmacéutica, en el campo de la bioquímica, en el campo de la química industrial, en el campo de la química general, en el campo inclusive de la física y otras ciencias más. Y bueno, eso sería cuanto a la unión iónica. La acetilcolina, que es el ejemplo que usamos para describir una sustancia iónica de acción terapéutica, es elaborada por algunos tipos de neuronas. Sirve para enviar mensajes a otras células, incluso a otras células nerviosas, a células musculares y a células glandulares. Se libera por la terminación del nervio y lleva señales a las células que se encuentran al otro lado de una sinapsis. La sinapsis es el espacio entre células nerviosas y otras células. La acetilcolina ayuda a controlar la memoria y la acción de ciertos músculos. Es un tipo de neurotransmisor y está polarizado, ya vieron, es iónico. Cuando hablamos de iónico, piensen en un compuesto que tiene una carga eléctrica o un polo. En el caso de la acetilcolina es carga eléctrica de +1. ¿Por qué? Porque aquí, en esta parte donde hay un nitrógeno asociado a 3 grupos metil, 4 por este lado, tenemos que la cantidad de cargas, si sumamos todas estas cargas positivas y negativas, predominan las positivas. ¿Cuánto predominan? Pues ganan por 1. Por eso la carga neta de esta parte de la molécula es +1. Gracias a eso, la acetilcolina fácilmente y todo el tiempo puede encontrar receptores que estén cargados negativamente, porque se atraen mucho cargas positivas con negativas. Entonces esta molécula, por esta parte, por esta región, es por donde lleva a cabo sus interacciones. Ahí encuentra receptores y bueno, ya vimos que funciona en las neuronas, en las sinapsis neuronales, donde se unen neurona con neurona o neurona con músculo principalmente. En la fórmula de la acetilcolina es clara la parte por la que en este caso es de carga positiva. Aquí está, y aquí no se ve la carga, pero bueno, es una representación que se llama ball and stick. Estos son esqueletos y estructuras bidimensionales, pero en esta representación de ball and stick no se ve la carga eléctrica, aquí sí nos la están representando. Esta carga surge del hidrógeno. Como pueden ver, aquí hay 9 hidrógenos y 2 más, 11, que está rodeando al nitrógeno en el extremo derecho de la molécula. Aquí se ve claramente y bueno, el hidrógeno entonces tiene la facultad de ceder electrones. Al cederlos queda cargado positivamente y gana la cantidad de cargas positivas. Por eso esta molécula en esta parte forma un polo
positivo. Hay dos tipos de uniones iónicas, compañeros. Unión por puente de hidrógeno se origina entre átomos de hidrógeno covalentemente unidos con átomos altamente electronegativos, como el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. Los átomos electronegativos ya los mencioné, están a la derecha de la tabla periódica. Uno de ellos, o el principal, es el oxígeno, otro es el nitrógeno, otro es el azufre, otro es el flúor, principalmente de los grupos 6 y 7A de la tabla periódica. Son electronegativos porque tienen una enorme capacidad para atraer electrones y quedar cargados negativamente. De ahí viene la palabra electronegativo. Atrapan electrones y quedan con carga negativa. En tanto el hidrógeno, que pierde esos electrones, queda cargada o cargado con carga positiva. Y esta unión es muy común, es de las más comunes en el universo, cuando menos aquí en la Tierra, entre los seres vivos. La unión por puente de hidrógeno que une un átomo o una molécula de agua con otra molécula de alguna otra sustancia, pues es muy común encontrarla. Uniones de Van der Waals. La unión de Van der Waals se debe a la interacción mutua de los electrones y los núcleos de moléculas cercanas. La fuerza de atracción depende en una forma de la distancia entre las moléculas. Si la distancia es muy grande, disminuye esa fuerza de atracción. Si la distancia es pequeña, aumenta esa fuerza de atracción. Este tipo de uniones mantiene unidas a las moléculas del ácido clorhídrico presentes en el estómago, por ejemplo. Muy bien, compañeros, seguimos en un video a continuación acerca del mecanismo de acción de las drogas.